Muy especial y fue el hecho de haber sido reconocido con el Premio Estadista Global, algo que agradezco sobremanera y estoy muy agradecido con el Foro Económico Mundial. Y también he venido a hablar con inversionistas y con los diferentes actores de la comunidad internacional sobre lo que está sucediendo en Colombia y el efecto del proceso de paz y la forma como en este momento ya se inició el posconflicto y cómo está evolucionando el posconflicto y el efecto que esto tendrá sobre nuestra economía. Recuerden que estamos en el Foro Económico Mundial y aquí el tema económico es muy importante y naturalmente la paz tendrá un efecto muy positivo sobre la economía colombiana. Lo he dicho muchas veces, la guerra ha sido como un freno de mano que ha restringido nuestro crecimiento y desarrollo económico y lo que traerá la paz son maravillosas oportunidades para una gran parte del país que no ha podido disfrutar los beneficios del desarrollo simplemente por falta de presencia estatal. Dado que lo único que han vivido en los últimos 50 años ha sido violencia y guerra, y ahora les estamos ofreciendo los elementos básicos para aprovechar esta nueva oportunidad, y ese es el gran desafío, ver cómo logramos unir inversionistas privados con el Estado para construir infraestructura en estas regiones y de esa manera llevarle oportunidades a millones de colombianos que han vivido bajo esta tragedia de la guerra que ha durado más de 52 años. Los beneficios de la paz se sentirán en diferentes sectores y de diferente manera, habrá mayor crecimiento, pero yo creo que nos dará la oportunidad de mejorar y seguir mejorando nuestros indicadores sociales que son y deben ser el fin último de toda economía. Pero bueno, estoy aquí para responder sus preguntas. Y con esta corta presentación les doy la palabra a los periodistas. Tenemos micrófonos, levantan la mano y le acercarán un micrófono. Tenemos una pregunta de la señora que está aquí sentada en primera fila. Por favor, le pido que nos indique su nombre. Yo estoy con la agencia española de noticias. Usted hace un rato dijo que antes de acostarnos hoy recibiremos buenas noticias del Ecuador. Y yo creo que ya hay fechas. ¿Podría usted confirmar cuándo iniciará la fase oficial de las negociaciones con las FARC? Que si es el 8 de febrero, bueno, supuestamente no debo darles detalles porque tenemos un acuerdo con el ELN y es que los detalles serán presentados por las dos partes en Ecuador, en Quito. Creo que a las 3 de la tarde, hora Ecuador, son las 9 de la noche aquí en Davos. Pero lo que sí les puedo decir es que hemos llegado a un acuerdo. Ustedes recordarán que nosotros habíamos impuesto una serie de condiciones como la liberación de un secuestrado en particular. Esto ya fue acordado. También fueron acordados las fechas de la liberación y creo que la fecha que usted menciona es la fecha cuando se iniciará la fase pública de la negociación con el ELN. Gracias. Tenemos otra pregunta. Si me lo permite, quisiera complementar mi respuesta.
a su pregunta, quisiera decir que esto es una noticia muy buena para el país. Nosotros hemos estado intentando iniciar estas negociaciones oficiales desde hace ya 3 años y la verdad se ha tratado de un proceso muy difícil, pero en esta segunda etapa que comenzará el mes entrante es sumamente importante porque nos permitirá alcanzar una paz completa, no solamente la paz con las FARC, sino con el ELN también. Y quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecerle al gobierno del Ecuador, al presidente Correa, quien ha sido muy importante, puesto que se ha ofrecido como anfitrión de las negociaciones y también nos está ayudando a facilitar todo el proceso. O sea que desde aquí, desde la ciudad de Davos, quisiera agradecerle al gobierno y pueblo ecuatoriano toda su ayuda, que ha sido muy importante para alcanzar lo que estamos iniciando, que es la negociación oficial con el Ejército de Liberación Nacional. Clemencia Ángeles, W Radio. Este punto, presidente, ¿está garantizada entonces la liberación del excongresista Odín Sánchez? ¿Y qué pasaría antes de que se empiece con esa negociación con el ELN? ¿Y qué pasaría si no queda en libertad? Gracias. No, si no se libera, simplemente no hay negociación. Eso ha sido una constante en la posición del gobierno colombiano, en mi posición. Pero, como les digo, ya hubo un acuerdo. Hay unas fechas específicas antes de la fecha que se menciona para iniciar oficialmente, donde tiene que estar liberado Odín Sánchez. Eso es parte del paquete que se va a anunciar en unas horas y por eso yo confío que así sea. Para responder directamente su pregunta, si no lo liberan, pues no hay negociación. ¿Tenemos más preguntas? Si alguien está interesado en hacer preguntas, levante la mano. González, del País. Yo quería saber si nos puede contar algo más de los encuentros que ha tenido con los inversores, de qué cifras están hablando, con quién se ha reunido o si ha recibido alguna promesa de inversión. Gracias. No, este encuentro con inversionistas es un proceso continuo. Lo que pasa es que aquí en Davos hay muchísimos. Por ejemplo, acabo de tener una reunión, un panel con una empresa que ya está en Colombia, pero que va a aumentar muchísimo sus inversiones a raíz del proceso de paz, que es Nestlé. Nestlé es la típica empresa que ve enormes oportunidades porque ellos, su materia prima es café, cacao, leche, y todo eso es lo que nosotros pensamos que podemos comenzar a producir en aquellas zonas que hasta ahora no producen absolutamente nada, lo único que han producido es violencia y sufrimiento. Aquí hay unas enormes oportunidades en toda el sector de la agricultura. Colombia es uno de los países, según la FAO, que tiene un verdadero potencial para aumentar su producción de alimentos en un mundo que está cada vez más necesitado de alimentos y que hacia el futuro es una de las grandes preocupaciones. Por otro lado, se han creado muchos fondos, ya están operando esos fondos. Yo estuve hace unas semanas en Bruselas testigo de la creación del Fondo de la Unión Europea, está el Fondo del BID, está el Fondo del Banco Mundial, con recursos que ya están para proyectos específicos. Unos pueden ser desminado, otros pueden ser sustitución de cultivos ilícitos, otros son proyectos productivos para los campesinos de las zonas, y el gobierno está haciendo un enorme esfuerzo también en hacer inversiones de infraestructura para llevar a esas zonas lo básico, lo necesario para poder desarrollarlas. Las necesidades son grandes, pero al mismo tiempo las ofertas y compromisos de la parte pública ya han sido cifras importantes, pero esto es un proceso, o sea que no le puedo decir esto va a costar tanto, sino depende de cuántos proyectos se puedan presentar para ser financiados o
donde los inversionistas quieren participar. Thank you very much. There's a gentleman right here. Sí, el señor que está sentado aquí, por favor. Thank you. Sí, hola, soy Paul Costa de la agencia France Press. El otro día aquí mismo en Davos su compatriota Shakira dijo que la paz va más allá de los tratados, abogaba ella por la educación. Quería saber cuál es su visión a medio plazo de los beneficios sociales de la paz y también en términos económicos, si ustedes manejan alguna cifra o creen qué es lo que puede significar para Colombia una vez alcanzada la paz. Gracias. Yo aprecio mucho a Shakira y estoy totalmente de acuerdo con ella sobre el tema de la educación. Como muchos de ustedes saben, los 3 pilares del gobierno son: yo quiero dejar un país en paz, más equitativo y mejor educado. La educación es la base para que pueda lograrse más equidad, y la equidad es la base para que la paz sea estable y duradera. Por eso, por primera vez en Colombia, en la historia de Colombia, el presupuesto de educación es superior al presupuesto de las Fuerzas Armadas de la Seguridad. Estamos dando educación gratuita, también por primera vez del grado 0 al grado 11. Hemos hecho un gran esfuerzo para mejorar la educación, para mejorar la calidad de educación. Ya estamos recibiendo los frutos en las pruebas PISA de la OCDE, en las últimas. Colombia fue el país de toda la región que más mejoró sus calificaciones, que en las tres modalidades que se miden, que son ciencia, lenguaje, y la tercera es ciencia, lenguaje y matemáticas. El acceso a la educación superior se ha incrementado sustancialmente. Ya aumentamos 13% el acceso de los bachilleres a la educación superior. Todavía nos falta casi la mitad, casi un 50%. Y el efecto de la paz sobre esto va a ser muy importante, porque por un lado la economía va a crecer más rápido. Se calcula que entre 1 y 2% más. ¿Producto de qué? De las inversiones que vienen y de el potencial que tenemos, que se libera, que había estado, por así decirlo, comprimido por la guerra. Y en la parte social, los indicadores que han sido muy buenos. Colombia ha sido el país que más ha bajado la pobreza en términos relativos en toda América Latina en estos últimos 5 años. 12,5% ha bajado la pobreza, cerca de 4.600.000 colombianos dejaron la pobreza, y hemos reducido la pobreza extrema a la mitad. Pero todavía tenemos cerca del 28% de los colombianos en la pobreza, y por eso nos queda mucho camino por recorrer. ¿Por qué digo que los indicadores van a ser mucho mejores hacia el futuro? Porque la pobreza está concentrada en el campo, en las zonas rurales, y los acuerdos lo que estipulan es que la inversión tiene que irse hacia las zonas rurales. Entonces ahí vamos a ver mucha mayor inversión relativa frente, por ejemplo, a las ciudades, y eso va a mejorar muchísimo los índices sociales en las zonas rurales, lo que va a significar un mejoramiento en términos generales mejor del que hemos logrado en estos últimos años. Thank you very much. So Muchísimas gracias. O sea que hay esperanza para recibir los dividendos de la paz y ver cómo se logra superar la pobreza. Javier Marmisa del País dijo anteriormente durante la conferencia, y ha venido a repetirlo otra vez, que gran parte de los esfuerzos se van a dedicar a invertir en esas zonas donde no se podía invertir antes por la guerra. ¿Nos puede decir en líneas generales cómo se va a afrontar esa inversión a corto plazo? Sí, nosotros estamos diseñando unos planes de desarrollo con enfoque territorial, así se han llamado, y dependiendo de las zonas. Hay unas zonas que son aptas para producir cacao, otras son aptas para producir palma.
Entonces, dependiendo de cada zona, esos planes de desarrollo que ya están elaborados, entonces lo que se está haciendo es los proyectos que se requieren en cada zona, tanto de los proyectos productivos como los proyectos de infraestructura, porque son zonas que no tienen ninguna infraestructura. Entonces, ¿de qué vale darle a un campesino ayuda para que produzca cacao si no tiene cómo sacar el producto a los mercados? Entonces, esos son planes integrales. Se está haciendo énfasis en los municipios más afectados, que son 51 municipios, en zonas que tienen hoy en día producción de coca. Ahí también se está priorizando para la sustitución de cultivos ilícitos por cultivos lícitos. Y esto es muy importante. Por primera vez en Colombia vamos a tener una solución definitiva para muchas zonas al cultivo de la coca, es decir, una solución definitiva a los cultivos ilegales. ¿Por qué? Porque anteriormente, en un esfuerzo enorme, que Colombia ha sido el país que más muertos ha puesto, que más sangre ha puesto, de todos los países del mundo en la guerra mundial contra las drogas, parte de esa guerra ha sido contra los cultivos ilícitos. Llegábamos en zonas que eran dominadas por las FARC, dominadas por la guerrilla, a erradicar esos cultivos a un costo altísimo, costo monetario y costo en vidas, porque por eso es que somos el segundo país más minado del mundo, porque llegaban a esas zonas y lo que encontraban los soldados, policías o erradicadores civiles eran francotiradores y minas. Con un costo altísimo se erradicaban 1.000 o 2.000 o 5.000 hectáreas. Como la fuerza pública no podía quedarse ahí porque no era una zona donde podían quedarse permanentemente, apenas se iban, se sembraba más coca. Entonces era un sinfín. Ahora por primera vez, como sí podemos llegar y quedarnos como Estado, y llega la inversión, inclusive inversión privada, entonces por primera vez vamos a ver una solución estructural al problema de los cultivos ilícitos, el cultivo de la coca. Entonces, eso lo vamos a priorizar también. O sea que los planes están y ya están en marcha. O sea, ya estamos comenzando. En este momento, la guerrilla se está trasladando hacia esas zonas donde se van a concentrar para entregar las armas a las Naciones Unidas y después de ese proceso, entonces se irán a esos proyectos productivos. Yes, we have a question, Tenemos una pregunta in aquí, the first row. en primera fila. Yo espero que no esté preguntándole lo que ya le preguntaron. Lo que pasa es que yo no hablo español. Yo soy Caroline de la AID Broadcasting Station de Alemania y estoy interesada en saber si después de haber recibido el Premio Nobel de la Paz, ¿qué representa ese premio para usted y para Colombia? La verdad, el premio tuvo un efecto muy importante. Como usted bien sabe, se me entregó a los pocos días de haber perdido el plebiscito, pero fue interpretado por el pueblo colombiano como un mandato internacional de seguir, perseverar, y eso fue exactamente lo que hicimos. Cambiamos algunos aspectos básicos del primer acuerdo, incorporamos muchas de las sugerencias hechas por los promotores del no para cubrir todas sus preocupaciones, y también hicimos el ejercicio de hablar con muchas personas para explicarles el acuerdo, que también formaba parte del problema con el primer acuerdo, y es que la gente realmente no entendía muy bien de qué se trataba, habían oído toda suerte de cosas al respecto, y cuando uno no sabe algo, pues uno tiende a rechazar lo desconocido, y el ejercicio que hicimos nos permitió entonces
ayudar a visibilizar el contenido del acuerdo y por eso es que ha recibido tanto apoyo. El gobierno lo aprobó por una mayoría abrumadora. En este momento ya es legal. Y también logramos promulgar la primera ley que utilizaremos con procedimiento de vía rápida, de fast track, que es la ley de amnistía, y hoy el Congreso inicia la discusión de la reforma constitucional requerida para crear una jurisdicción especial para la paz, un tribunal especial para la paz. Esto es muy importante. En el acuerdo negociamos que no habrá impunidad para los responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Y naturalmente el proceso de paz es algo que yo lo digo con mucha humildad y es algo que yo llevaré conmigo hasta el fin de mis días y será para mí el compromiso que me llevará a seguir trabajando por la paz en Colombia y el resto del mundo. Y yo creo que Colombia está muy agradecida porque yo creo que este es un reconocimiento para el pueblo de Colombia y es naturalmente el premio, el reconocimiento más importante del mundo y a nosotros nos ha dado mucho aliento para continuar en esta segunda fase que nos llevará a construir la paz realmente. Es la etapa de construcción de paz. La paz hay que construirla. Nosotros y firmamos la parte de las armas. Ahora sí tenemos que pasar a la paz. Gracias. Nos queda tiempo para una pregunta más, una pregunta complementaria. Sobre un asunto también muy importante a nivel internacional, presidente, el asunto de Odebrecht. ¿Por qué se justificaba la ampliación del contrato de esta compañía para la Vía del Sol si originalmente era para la vía Ocaña-Ocampo? Gracias. No le entendí la pregunta. ¿Por qué se justificó la ampliación del contrato con Odebrecht para la Vía del Sol si originalmente era para la vía Ocaña-Ocampo? No, la vía nunca fue Ocaña-Ocampo originalmente. Originalmente era una vía que conectaba el centro del país con la costa atlántica. Esa era la vía original y esa es la que se está construyendo. Y todo eso se contrató en el gobierno anterior y eso se va adelantando. Hay un lío en este momento con uno de los tramos que es la Ruta del Sol 2. Eso está en este momento en tela de juicio si continúa o no. Tengo entendido que lo que van a hacer es recomendar o demandar ese contrato porque ya se comprobó que el origen había sido ilícito. Le pagaron unos sobornos a un funcionario del gobierno anterior. Entonces, aquí lo que corresponde es buscar la forma para que ese contrato se declare nulo y ver la forma de continuar la vía para terminarla por otro camino y que ojalá sea a la mayor brevedad posible. Thank you very much. Muchísimas gracias. Tomamos una pregunta más, ¿le parece, señor presidente? Claro que sí. La última pregunta para el señor. Una pregunta ingenua. Usted dijo hace un par de horas que guerrilleros y soldados tuvieron la oportunidad de bailar juntos. ¿Podemos esperar entonces que todos los guerrilleros bailarán juntos con soldados y policías en Colombia? Bueno, de eso se trata la paz. Yo espero que sí. Si la pregunta es si la totalidad de las FARC llegan a aceptar el acuerdo de paz, la respuesta es sí y obviamente en este proceso hay unos pocos miembros de las FARC que decidieron continuar con su vida ilícita.
pero yo diría que el grueso de las FARC, la gran mayoría de las FARC están caminando hacia estos campamentos y allí se someterán a los procesos que les permitirán reincorporarse a la sociedad. Y una vez que estén totalmente desarmados y reintegrados en la sociedad civil, pues que bailen y bailen muchísimo. Muchas gracias. 2016 fue un año repleto de buenas noticias y yo creo que la paz en Colombia es la más importante. Muchas gracias por su liderazgo y muchas gracias por acompañarnos hoy en esta rueda de prensa.